arriba de los 65 años. Alrededor de una cuarta parte de los pacientes, hasta después de 6 meses de haber tenido la enfermedad vascular cerebral, siguen siendo dependientes de una tercera persona, y casi la mitad siguen presentando déficits cognitivos. La tasa de incidencia en los países desarrollados ha disminuido por el control de los factores de riesgo, pero en algunos otros países esto ha ido en aumento. Bueno, ya dijimos que es una de las principales causas de muerte, y en España, por ejemplo, es la primera causa de muerte en mujeres, es la primera causa de discapacidad a largo plazo en el adulto y es la segunda causa de demencia. La incidencia se calcula entre 150 y 250 casos por año por cada 100,000 habitantes. Y por lo menos el 50% de los pacientes tiene algún grado de discapacidad. Y en algunos casos, hasta el 20%, que es muy alto, llegan a requerir una atención por terceras personas, sea una dependencia al 100% de terceras personas. Ahora, se le conoce como la embolia, el derrame, el accidente vascular, y son pues muchas formas coloquiales de decirle. Lo importante es que nosotros sepamos que no es un accidente, no es algo que pasa de repente, es una parte final de una serie de procesos patológicos que van dañando las estructuras vasculares hasta que o se tapan o se rompen y nos dan un problema o de hemorragia o de infarto. Los datos clínicos van a depender del sitio que se afecte, el área del lenguaje, el área motor, el área sensitiva, dependiendo la parte que quede sin circulación, van a ser las manifestaciones que nos den. Y tenemos dos formas se clasifica de esta forma. La clasificación se llama la de TOAST, T-O-A-S-T. A ver si mañana alguien la sube. Pero es la enfermedad vascular cerebral. Entonces, la forma de llamarles enfermedad vascular cerebral. No es un accidente, no es un derrame, no, puede ser una embolia, pues, pero no, ese sería uno de los mecanismos. Entonces, del isquémico tenemos el aterotrombótico, el cardioembólico y el hemodinámico. Y de las hemorragias, la hemorragia cerebral, que puede ser dentro del parénquima o dentro de los ventrículos. Y por último, la hemorragia subaracnoidea. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de algunos, ¿no? Si yo cierro aquí la circulación, por ejemplo, en este caso de la cerebral media, por un trombo, esta parte, que es la parte que irriga, se va a morir, va a quedar un infarto allí. Si por el contrario, las ramas penetrantes de la arteria, las chiquitas, los capilares, se dañan, llega un momento en que el daño es tanto que dejan salir la sangre y entonces tengo una hemorragia intraparenquimatosa. Pero si lo que se rompe es una arteria que está en el espacio subaracnoideo, pues va a ser una hemorragia subaracnoidea. Miren, la ateroesclerosis es un proceso que se cree que empieza desde la primera década de la vida. Y histológicamente vamos a ver una arteria completamente normal, pero como se vayan acumulando lípidos, vamos a ir teniendo acúmulo de grasa que va a ir separando la parte del endotelio hasta que termine por formar una ateroma ya con fibrosis, seguramente con pequeñas hemorragias y erosionada en la parte externa. Bien,
lo primero, y que empieza, fíjense, desde la primera década de la vida, y esto ya está demostrado, es una infiltración de macrófagos y algunas células escamosas. Después ya empieza a venir, ya esto se empieza a hacer más ancho, son estrías, grasas, y después ya empieza a ver el acúmulo tanto intra como extracelular de grasa, y al final termina formándose la placa de ateroma. La más complicada es la que ya está llena de fibrosis, que su superficie está erosionada, es inestable, o que tenga hemorragias. Y digamos, la menos grave es que tienes nada más las grasas intra y extracelulares, pero todavía no tienes fibrosis. Y esta placa la podemos observar desde los 40 años de edad. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un aumento del músculo liso, del colágeno, y todas las plaquetas que vienen por aquí adentro y los eritrocitos se van a estar topando con una pared que va a generar una respuesta tanto de trombosis para que se formen coágulos, como de cambios inflamatorios que van a generar el acúmulo de plaquetas y de glóbulos rojos. En toda esta etapa de la aterosclerosis y de la placa de aterosclerosis no hay ningún dato clínico propiamente. Entonces, esta es la parte más externa del vaso, de la arteria. Después le sigue el músculo liso y la parte más profunda es el endotelio. El endotelio funciona como tal, como un órgano independiente. Tiene funciones mecánicas, tiene funciones hormonales, tiene funciones de vasoconstricción, de vasodilatación. Es un órgano. Entonces, esto es visto de lado, esto es visto de frente. Si esta placa va creciendo, va a llegar un momento en que va a ocluir completamente la luz del vaso. Pero aunque no creciera lo suficiente, cada vez que están chocando aquí los eritrocitos, se hace como un flujo, como si se hicieran pues muchas olas, y el hecho de que se erosione la pared de la placa que está en contacto con la sangre va a favorecer el que vengan las plaquetas, y entonces, factor de agregación plaquetaria, y se agregan las plaquetas y se forma un trombo. Esta es pues una representación muy esquemática en la que la placa, sobre todo las que están así ulceradas, el choque constante de las plaquetas o de los eritrocitos sobre la placa, al final va a generar más información, y si esto se llega, ya sea que esto se tape, o sea que la placa de ateroma ocluya completamente el vaso, o por este choque continuo se formen coágulos que suban al cerebro. Vamos a ver ahorita. No sé por qué se revolvieron todas. Pues vamos a empezar con infarto cerebral. Hay dos formas de que ya dijimos que se puede lastimar, o hemorragia o infarto. No existe ningún dato clínico que nos diga esto es infarto, esto es hemorragia. La única forma que nosotros tenemos de saber si es un infarto o es una hemorragia es con un estudio de imagen. Es la única forma. La más común es el problema cardiovascular con émbolos que manda del corazón y los aterotrombóticos, pero hay un porcentaje muy alto que no sabemos cuál es la causa. Y por último, los hemorrágicos son hasta el 15% de los eventos vasculares cerebrales. Bien, pues ya dijimos, la única forma de saber si es infarto, como aquí, o hemorragia, como aquí, es con un estudio de imagen.
Lo habitual es que utilicemos la tomografía de cráneo porque es la más accesible, la más rápida, hay en la mayoría de los lugares, entonces es lo más adecuado. Bueno, de todo, ya dijimos que la hemorragia es más o menos el 15%, entonces los infartos son alrededor del 85%. Y pasa porque en forma brusca se reduce el flujo sanguíneo cerebral. Lo normal es que tengamos un flujo de alrededor de 10 milímetros de sangre por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Cuando esto es menos, va a haber sufrimiento a las células y daño. Y el cerebro, desde el primer segundo que deja de tener sangre, oxigenación, se empiezan a morir las neuronas. Hay una parte que es la que normalmente queremos salvar, que es la parte de oligoemia. Entonces, miren, la parte más central del infarto, esa ya se murió en el momento en que se tapó la arteria. Allí no podemos hacer nada. Eso ya pasó. Pero va a haber una zona alrededor de la que se murió completamente que se le llama penumbra isquémica. O sea, es una parte que si acá se sigue, ya se tapó esta arteria, empezó a dar problemas acá, pero toda esta parte apenas le está empezando a bajar el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, toda esta parte es la que nosotros queremos salvar cuando vemos un paciente con infarto cerebral. Porque en esta, la única forma de salvarlo es evitándolo. Toda la prevención primaria. Entonces, les decía que cuando el flujo sanguíneo cerebral está por debajo de 10, la muerte celular es inmediata. Lo normal es que esté alrededor de los 50 mililitros, pero aún así, si yo tengo más de 22 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, voy a tener una disminución evidente del flujo sanguíneo cerebral, pero no me va a llevar a la muerte tan inmediata. Pero la que es menor de los 22 milímetros, que sería esta, es la zona que yo quiero salvar, la que yo ya no quiero que le baje más el flujo sanguíneo para que no se me muera toda esta extensión del cerebro. Al final, el daño cerebral es progresivo, no es un proceso que sea una vez y ya no siga causando daño. Lo que nosotros queremos hacer es, con el tratamiento, evitar que esto aumente y progrese. Y el término que se ha estado utilizando desde hace ya varios años para promover que el paciente llegue en las primeras horas después del evento al hospital es este término, que es tiempo es cerebro. ¿Cuánto tiempo tenemos para salvar esa zona que les decía? Cuando mucho, 4 horas y media. A diferencia de los infartos al miocardio, en el que pueden pasar hasta 12 y 24 horas y pueden salvar el pedazo de músculo que se había quedado sin circulación porque se cerró una arteria coronaria, en el cerebro no disponemos de más tiempo. Entonces, esta frase de tiempo de cerebro se ha estado tratando de utilizar para que todos hagamos conciencia de llegar en tiempo para que se pueda disolver el coágulo que tapó la arteria y salvemos toda esa área que les decía yo de penumbra isquémica que se llama, y así disminuyamos evidentemente la muerte, la discapacidad a largo plazo, a corto y largo plazo. Y de lo que se trata es de estar educados. Entonces, se está tratando de sacar un código ICTUS, así sería el nombre,
no sabemos si es el mejor nombre, porque como ya existe un código infarto a nivel de todo el sistema de ambulancias, de manejo prehospitalario, pues y se asocia ya con infarto al corazón, pues ahorita se está tratando de llamar así. La otra dijimos, bueno, pues le ponemos código embolia, a lo mejor la gente como que lo ubica más. ¿Cuál es nuestro principal problema? Miren, para un infarto al miocardio, si llega el paramédico y el señor está con un dolor precordial, opresivo, lo que hace es que en ese momento le puede tomar un electrocardiograma. Y si en ese momento él ve datos que sugieran isquemia, en ese momento se pone en marcha todo el código infarto y el paciente se lleva al hospital donde lo pueda recibir un hemodinamista que va a recanalizar las arterias carótidas. En el caso del cerebro tenemos la dificultad insalvable de que necesitamos tener un estudio de imagen para saber si es infarto o es hemorragia. Hace unos años andábamos queriendo conseguir una ambulancia, aunque fuera una, con que tuviera un tomógrafo ambulatorio. Bueno, al día de hoy todavía no lo hemos logrado y yo creo que no sé si lo lograremos algún día. Pero bueno, de lo que se trata es que la persona que esté junto o el mismo paciente sea capaz de identificar cuando tiene un infarto o por lo menos una enfermedad vascular cerebral, pueda llamar a la ambulancia y llegar al hospital lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que del tiempo que empezaron sus molestias al tiempo en el que se le va a poner la trombolisis no hayan sido más de 4 horas y media. La fase extrahospitalaria es probablemente la que más trabajo nos cuesta. No por los paramédicos, porque ellos están muy bien entrenados, sino por toda esta idiosincrasia que teníamos hasta hace un tiempo, como que pues ya le pegó la embolia, ya le dio esto y como que era algo como normal, como que no sabemos todavía que puedes tener una evolución muy diferente y a veces incluso nos toca que el paciente llega en las primeras horas con el médico general y el médico general le da solución glucosada y lo manda a su casa. Entonces, esto es cuestión de que a nivel extrahospitalario todos estemos con mucho conocimiento de esto. No hay otra forma de que se reduzca la discapacidad ocasionada por el infarto. Y ya en la fase intrahospitalaria, pues ya tiene que haber todo un equipo que funcione evidentemente las 24 horas del día, en la que, por ejemplo, bueno, primero la ambulancia llama, voy con un paciente con un EBC, una enfermedad vascular cerebral, para que ya esté rayos X listo para meterlo a la tomografía en menos de 10 minutos si la tomografía corresponde a un infarto y si tiene los criterios, se aplique la trombolisis para disolver ese coágulo y salvemos toda esa área que se llama de penumbra isquémica. Miren, bueno, ahorita creo que no se los puedo poner, pero vaya, hay canciones de rap, de TikTok, que están tratando como de concientizarte, ¿no? A ver, si te pasa esto, pues ve al doctor. Entonces, los regiomontanos hicieron que es DALE, este acrónimo, de la D, que si tienes desviación de alguna parte de la cara, A, si se te afloja el brazo, L, si tu lenguaje está alterado, y E, de entra en contacto ya, o sea, háblale a la ambulancia ya. No te tardes, no te esperes, porque tenemos muy poco tiempo. Y si nos tardamos, la persona hace un infarto en una zona muy amplia que le va a generar una gran discapacidad. Bueno, acá es el 066 porque es el que había o el que hay en Monterrey, pero tenemos hasta 4 horas y media. Y la forma que le dicen, tengo un ataque cerebral. Lo ideal es que llegues al hospital antes, lo más temprana posible.
Bien, ¿qué hacemos cuando el paciente ya nos avisan? Va un paciente con EBC. En ese momento, llegando al hospital, se hace un interrogatorio muy dirigido, nada más como para saber qué está pasando, y se pasa a la tomografía. Bueno, antes que el interrogatorio y que la tomografía, recuerden, siempre es el ABC. O sea que lleguemos a la tomografía uno que ni está respirando. Entonces, vía aérea permeable, que tenga una adecuada ventilación y C, que tenga un estado hemodinámico estable. La exploración física general y después una exploración con esta escala que se llama escala de los Institutos Nacionales de Salud. Yo se las traigo en inglés por error, la verdad, chicos, pero la pueden bajar en español. Y ahora se van a llevar de tarea verse los videos o las instrucciones que hay para aplicar esta escala. En español está en la página que ya les había comentado de AMEVAS, Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, o en inglés se llama ASA Training Campus. Y allí, bueno, presentas un examen y te dan tu diploma. Pero la verdad es que ahorita yo no sé si cueste o no, pero si no cuesta, pueden entrenarse allí viendo videos y videos y videos para saber cómo aplicar esta escala. Bueno, acá se las traje en inglés, les pido una disculpa, pero hay en español. Y lo importante es que los puntos, entre menos puntos, mejor. Entre más puntos, peor. Cuando tienes 0 puntos, no hay infarto. Cuando tienes de 1 a 4, es un infarto leve o menor. Del 5 al 20 es moderado, pero ya del 15 al 20 es moderado a severo. Y arriba de 21 ya es severo. Y evalúa el nivel de conciencia, si responde a las preguntas, si obedece indicaciones, cómo está la mirada conjugada, si hay efecto en los campos visuales, si la cara tiene alguna desviación, si hay alguna déficit motor en los brazos y en las piernas, si hay ataxia, si hay alteraciones sensitivas, el lenguaje, tanto en la expresión del lenguaje como en la recepción del lenguaje y también en la articulación del lenguaje. Y por último, si hay problemas de sensibilidad. Bien, hay muchas técnicas diagnósticas en la enfermedad vascular cerebral. Creo que aquí ya se está viendo bien eso. Entonces, la más accesible que tenemos, más rápida y que es muy rápido de meter al paciente y no requiere tantas preparaciones, es la tomografía de cráneo. Y lo habitual es hacer una tomografía de cráneo simple, porque lo primeritito que nos interesa es decir, ¿es isquémico o es hemorrágico? Bien, ya una vez que determinamos si es isquémico o hemorrágico, podemos hacer ya una tomografía más sofisticada como una angiotomografía o un TAC con perfusión. Y en la resonancia magnética tiene la ventaja que a veces que identifica infartos muy pequeñitos que en la tomografía, en las primeras 24 horas no siempre vemos una imagen de infarto y se ve hasta después de las 24 horas. Una desventaja es que la resonancia no es muy buena para identificar hemorragia. Por lo tanto, pues lo ideal es la tomografía simple. Y en la resonancia, lo que se puede hacer es esto que se llama perfusión y difusión. Porque nos va a identificar muy bien el área infartada, muerta, ya, esa no podemos hacer nada más, pero también nos va a identificar toda la zona que esté en penumbra isquémica. Y cuando la zona infartada es mucho más chica
que toda la penumbra isquémica es una buena indicación para la trombolisis, porque ya sé que voy a salvar mucha área. Entonces, lo más importante del primer estudio de la tomografía sin contraste ¿es hemorragia o es infarto? Bien, algunos signos que tenemos de infarto cerebral temprano. La arteria cerebral media que se ve así, hiperdensa. El borramiento del surco de aquí de la cisura silviana. Bien, y tenemos esta escala que ya se hizo, es una escala que hicieron en Alberta, Canadá, en la que le dan al territorio vascular de la arteria cerebral media derecha, le dan 10 puntos, 10 de un lado y 10 del otro. Entonces, cada uno de este punto implica un territorio afectado, un territorio irrigado por la arteria cerebral media. Entonces, se hace un corte a nivel de los ganglios basales y se hace otro corte arriba donde todavía se vean los ventrículos, se llaman los centros semiovales. Y aquí, por ejemplo, cuando ya lo tienes así en vivo y a todo color, lo normal es tener 10, quiere decir todo está igualito, lado derecho con lado izquierdo. Pero si tú tuvieras aquí más oscurito, ya le quitarías un punto, si lo tuvieras aquí le quitarías otro, si lo tuvieras aquí otro, y entonces y este es en el corte superior, y entonces tú darías una calificación de la tomografía que se llamaría calificación de aspects. Entonces, tú cuando ves un paciente en menos de 10 minutos o 15, ya tienes que tener aplicada tu escala de los Institutos Nacionales de Salud o del NIS, le llaman, y tu escala de aspects. Y, por ejemplo, aquí es más o menos para volver a decir lo mismo. Esta zona chiquitita, que está así, bueno, esto que tiene en azul cielo, es una normal, digamos, ¿no? Lo amarillito, todo eso está bien. Pero aquí esto que está súper más oscuro es una parte que ya, imagínense, está por debajo del 2.5. Esta zona ya se infartó, esta negrita, no sé si la alcanzan a ver aquí en el mero centro, y todo lo demás, esto es la zona de penumbra, es la zona que yo puedo salvar si el vaso que está aquí tapado lo logro destapar. Bien. Otra vez repitiendo, chicos, a fuerza hay que hacer estudio de imagen. ¿Para qué? Para descartar hemorragia. No existe ningún dato clínico que les asegure si es infarto o hemorragia. Y tenemos que evaluar el grado de lesión y si la lesión que estamos viendo es responsable del déficit. Bien, ¿de qué disponemos o por qué nos interesa? Porque en las primeras 4 a 5 horas yo le puedo trombolizar la arteria, es decir, disolver el coágulo y recuperar toda esta parte del cerebro que si no la recupero se va a morir todo esto, que de tener este cachito que se murió se me va a morir toda esta parte del cerebro. Por eso es tan importante. Después de las 4 horas y media, en los hospitales donde existe terapia endovascular neurológica, a veces pueden entrar por un catéter, con un catéter y se van hasta el cerebro y pueden directamente donde está el coágulo aplicar trombolisis. Y mecánicamente decir, me voy a jalar el trombo, tiene que haber menos de 8 horas. Pero esto es cuando tenemos un terapeuta endovascular, pues a la orden allí. Es muy bueno, sirve en especial cuando ya están pasadas las 4 horas y media. En ocasiones se les coloca un stent para mantener la arteria abierta. Bueno, lo ideal es que todos tuviéramos neurointervencionismo, pero no es lo habitual.
Casi siempre cuando llegan después de este tiempo, nos quedamos solamente contemplando cómo se deteriora el paciente. ¿Qué pacientes tienen indicada la trombolisis? ¿Cuáles son los criterios de inclusión para trombolisis? Bueno, la edad de 18 a 80 años, pero es un criterio relativo, porque si llega una persona de 83, 85, en buenas condiciones generales, no va a salir del cuadro, ¿no? De los menores de 18 años, no sabría decirles, porque como no manejo niños, no sé si pueda utilizarse, pero igual algunos de ustedes del grupo se lo pueden llevar como una duda y investigar si se puede utilizar trombolisis si hay algún estudio que utilice trombolisis en infarto cerebral en menores de 18 años. Bien, tenemos que tener el diagnóstico de que sea infarto, que haya tenido unos síntomas que hayan durado por lo menos 30 minutos y que no vayan mejorando, porque si va a mejorar espontáneamente, pues no tiene caso anticoagular. Bueno, otra vez, diagnóstico clínico de menos de 4 horas y media. Y muy importante la obtención del consentimiento informado y de sus familiares, porque no es un procedimiento libre de riesgo. Puede ser que a la hora de yo destapar, disolver ese coágulo, la parte del cerebro que estaba sufriendo ya y muerta tenga una hemorragia, porque ahí está ya toda esa parte del cerebro está muerta y de repente le llega un chorro de sangre y venga una hemorragia. Criterios de exclusión clínicos, a quienes no les podemos poner trombolisis. Pacientes que por clínica sospechemos que puedan tener hemorragia subaracnoidea, aun cuando tengan una tomografía normal. Hasta el 25% de las hemorragias subaracnoideas tienen una tomografía normal. Cuando veamos lo de hemorragia subaracnoidea, vamos a ver el cuadro clínico característico. Ahora, si el paciente ya tiene un infarto grave, o sea que nuestra calificación de NIS sea arriba de 25, ya de lo que nos está hablando es que la zona de infarto ya es muy amplia y ya no vamos a salvar gran cosa. Y la otra es que tenga un NIS muy bajito, abajo de 4. No parece abajo de 4 que el riesgo de la trombolisis supere el beneficio. Si el paciente a la hora que empezó el infarto tuvo crisis epilépticas, no está excluido, a menos que se confirme que fue infarto. Bien, si tiene una presión arterial sistólica por arriba de los 185 o diastólica arriba de 110, o una de dos, o le bajan la presión y le dan la trombolisis o no pueden hacer trombolisis. Si el paciente tiene diátesis hemorrágica por cualquier otra causa, por ejemplo, que sea un paciente con aplasia medular, que sea un paciente con un tipo de leucemia que esté sangrando, que tenga una púrpura trombocitopénica, pues esos no les vas a meter además anticoagulante. Y pacientes que tengan endocarditis bacteriana, pericarditis o aneurismas ventriculares. También si hay problema de pancreatitis grave. Y en los exámenes de sangre, pacientes que tengan plaquetas menores de 100,000, que tengan un INR arriba de 1.7, que tengan antecedentes o sean conocidos de tener trastornos hereditarios o adquiridos, pero de la coagulación, que tengan un TTP alargado, que se les haya, por ejemplo, puesto heparina en las 48 horas previas, y pacientes con glucosa por arriba de 400 o menor de 50. Otra, que hayan tenido una cirugía mayor o un trauma severo en los últimos 3 meses, que hayan tenido una cirugía intracraneal o
o un traumatismo en los últimos 3 meses, que haya tenido una hemorragia grave o peligrosa o reciente en los últimos 21 días, aunque haya sido una epistaxis, que tengan retinopatía hemorrágica, por ejemplo, los diabéticos, bueno, que evidentemente les veamos hemorragia, pues eso no les vamos a hacer. Que tenga diagnóstico de úlcera gástrica, hepatopatía grave, porque ellos de por sí tienen tiempos de coagulación prolongados, que tenga una neoplasia muy grande. Casi siempre, entre más grandes las neoplasias, más riesgo de sangrado, donde sean. ¿Por qué? Porque crecen tan rápido que no alcanzan a formarse vasos y el centro se empieza a necrosar y sangra. Que tenga en los últimos 10 días haya tenido un parto, se haya hecho una punción arterial en un lugar no compresible, por ejemplo, que tenga un catéter subclavio, o que se haya tenido en los últimos 10 días, se le haya dado masaje cardíaco. Y el último, evidencia de hemorragia cerebral. Si tiene hemorragia, pues no lo vas a hacer sangrar más. Y cuando la zona de isquemia parece abarcar más de una tercera parte del territorio de la cerebral media. Entonces, si ustedes en el ASPECT, que mide todos los territorios de la cerebral media, tienen más de 3 puntos, o sea, me refiero que tienen 7 o menos, porque le vas restando uno por cada uno que veas oscurito, quiere decir que tiene más del 33% del territorio vascular ya infartado y que ya no se tiene que hacer la trombolisis. Y bueno, estos que les llamamos signos tempranos del infarto cerebral, uno es la arteria cerebral media hiperdensa, cuando no hay una adecuada diferenciación entre sustancia gris, borramiento de surcos o hipodensidad del núcleo lenticular. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya llegó nuestro paciente, vemos que está respirando bien, que tiene un adecuado hemodinámicamente bien, no está hipertenso, no tiene ninguno de los criterios de exclusión, tenemos una tomografía con un infarto o con datos tempranos de infarto, pero que no son mayores del 33% de una tercera parte del territorio. Entonces vamos a iniciar. Si es las primeras 3 horas, TAC de cráneo simple. Si está ya se pasó de las 3 horas, pero son todavía 4 horas y media, se puede utilizar resonancia, lo que habíamos dicho, de difusión con perfusión. Y entonces le vamos a poner este medicamento. Es el único que ha probado ser eficaz, el único fibrinolítico eficaz para disolver los coágulos en los infartos cerebrales. El nombre comercial es Alteplasa, el nombre genérico es RTPA y la dosis es de 0.9 miligramos por kilo de peso, máximo 90. O sea que los que pesan más de 100, digo un paciente de 110 kilos, máximo 90 miligramos. Y se va a pasar la mitad en la primera media hora y la otra mitad en las siguientes 2 horas. ¿Y en qué se basa este uso de la trombolisis? El primer estudio, que fue el NILS, nos dice que es eficaz y seguro en las primeras 3 horas. No hay mayor mortalidad que no hacer nada, o sea, mejora la sobrevida y mejora una sobrevida sin discapacidad o con leve discapacidad. Y que fue así como un boom, que fue el ECAS-3, y este registro que se llamó SITSMOS, es el que habla sobre la eficacia y seguridad hasta las 4 horas y media de haber iniciado los síntomas. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tiene este tratamiento? Pues básicamente ya vieron que tiene muchos criterios de exclusión, pero el más importante es el criterio temporal. Entonces,
nosotros tenemos que tener informada a la población, a los médicos, a todo el mundo que pueda llegar a tener contacto con una persona, qué tiempo es cerebro, y que entre más pronto llegue a un hospital donde se pueda hacer una tomografía y determinar si no es hemorragia, e iniciar el tratamiento. Bien. Cuando se hace la trombolisis, porque ya se pasaron de las 4 horas y media y tenemos un endovascular, lo que hace es que entra a la arteria, y donde está el coágulo, allí lo lisa. Directamente le mete el fibrinolítico. Ahora, en el caso de cuando el territorio es vértebro-basilar, o sea, lo que le llamamos la circulación posterior, lo que va a irrigar tallo cerebral y cerebelo, entonces la mortalidad es un poquito más grande, del 3%, y es de las formas más graves que existen. Si se nos tapa la arteria basilar, la mortalidad es hasta del 95% si es que no se manejó con trombolisis. ¿Qué síntomas nos dan las lesiones a nivel de tallo cerebral? Pues son muy inespecíficos, porque ustedes ya revisaron y ya saben que en el tallo cerebral pues nos pueden dar vértigo, nos puede dar nistagmus, no siempre nos da problema de debilidad, pero nos puede dar, por ejemplo, un síndrome alterno del tallo, y puede haber debilidad bilateral, y entonces como que no sabe si sí es o no es. La tomografía no es buena para ver tallo cerebral, y entonces a veces se nos pasan. Y la secuela más grave es un síndrome que se llama síndrome del Locked-in o del cautiverio, en el que se daña el tallo cerebral, la persona pierde la capacidad de comunicarse con el exterior, aunque entienda todo y vea todo, pero no tiene forma de comunicarse, ni con movimientos, ni con las manos, ni con los ojos, ni con nada. Es terrible. Y cuando podemos considerar que que hay que apurarnos, cuando tenemos un inicio brusco en el que se afecta el nivel de conciencia en forma temprana, o que va progresando con síntomas inespecíficos. Bueno, para hacerla endovascular tiene que tener menos de 48 horas, cuando esto va así como que fluctuante, está bien, luego ya no, luego otra vez sí. Menos de 12 horas si el inicio es agudo, pero si el paciente está en coma o la lesión es extensa, ya no se hace nada. Lo ideal es la angiotomografía y la resonancia. Y bueno, tratamiento, chicos, aquí sí, si hubiera sala de neuroradiología, es la trombolisis arterial cuando tiene más de 6 horas, que no esté en coma, evidentemente, y que no tenga signos de infarto extenso en las pruebas de imagen. Pero si no tenemos neuroradiólogo que vaya a entrarle allí duro, o un radiólogo intervencionista, se puede utilizar la trombolisis sistémica si no reperfunde después de 60 minutos, o sea, que no se haya recuperado. Otra vez, selección de pacientes, menos de 3 horas de evolución, y tenemos que hacer nuestra TAC para descartar hemorragia. Si alguno se equivoca en esta, cuando haya una pregunta de estas, bueno. Y detectar si hay signos precoces que nos van a orientar a qué tanto va a responder el paciente. Si ya tiene hipodensidad en más de un tercio del territorio, la respuesta a la trombolisis no va a ser favorable, no va a servir de nada. Otra vez, si ustedes sospechan que es un infarto o una hemorragia porque hay una lesión súbita, o sea, que focaliza de la mitad del cuerpo, que dura más de 30 minutos, que empeora,
o no empeora, pero no mejora, es un evento vascular cerebral. Y lo primero que tienen que hacer es una tomografía para saber si es isquémico o hemorrágico. Bueno, ahorita tienen aquí algunos territorios vasculares, la parte de pegadita a la línea media frontal corresponde a la arteria cerebral anterior. Probablemente la parte más extensa está irrigada por la arteria cerebral media, con sus ramas principales y sus ramas perforantes, y la parte del occipital por la arteria cerebral posterior. Eso es la arteria anterior. Bien, espérenme tantito. Bien, ¿cuáles son los principales? Esta no la han visto, ¿verdad? ¿No la ven? Ahí ya la ven, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos, los factores de riesgo que tenemos para el infarto cerebral? La edad. Antes de los 60 años, los hombres tienen más riesgo que las mujeres. Arriba de los 60 años, los hombres y las mujeres tienen el mismo riesgo. A partir de los 55 años, por cada 10 años, se va incrementando el riesgo en un 1.7. Si tienen familiares directos que hayan tenido cualquier tipo de enfermedad vascular, ya sea cerebral, coronaria o arterial periférica, especialmente si lo tuvieron jóvenes, es un factor de riesgo importante que eleva el riesgo hasta el 2.4. Miren, esto quisiera que lo vieran y se enamoraran de esto porque es muy importante. Por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la presión, el riesgo aumenta en 1.1. Quiere decir, por cada 10 milímetros de mercurio que yo bajo de la presión arterial, disminuyo el riesgo de un infarto cerebral. La fibrilación auricular, más tarde vamos a ver la clasificación que se llama ABCD, la escala, perdón, pero fibrilación auricular aumenta mucho el riesgo. Entonces, estos pacientes tienen que estar anticoagulados. Pacientes que ya presentaron problemas a nivel coronario o a nivel arterial periférico, el riesgo es del doble. La aterosclerosis es generalizada, es en todo el cuerpo. Si el paciente tiene diabetes, alza 2.4, tabaquismo. ¿Cuántos años tienen que pasar después del de dejar de usar, de dejar de fumar, para que el riesgo sea equivalente al de la población en general? 10 años. O sea, si yo dejo de fumar hoy, durante los siguientes 10 años sigo teniendo este mismo 1.9 de riesgo relativo extra. Hasta dentro de 10 años ya me acomodo a la población general. Alcoholismo, le llaman riesgo en J. ¿Por qué? El consumo de 1 onza o 2 de vino tinto, que tiene los taninos, pues es los que pintan, disminuye el riesgo, tiene menos riesgo que no tomar nada. Pero pasándote de las 2 onzas de vino tinto o ahí sí ya de cualquier otro tipo de bebida alcohólica, aumenta el riesgo de sufrir un infarto cerebral. Si tuviste una isquemia cerebral transitoria previa, aumenta el riesgo. Y si tienes estenosis carotidia, también. Entonces, si se fijan, de todos estos factores de riesgo, el único que nosotros no podemos modificar es la edad.
ni la historia familiar, pues ya donde te tocó nacer ya naciste. Y la edad, aunque el término de ahora es tienes la edad de tus arterias, pero bueno, mientras no sepamos medir la edad de las arterias, tienes la edad de los años que vas cumpliendo a partir del día que naciste. Son 2 factores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 10 a 11 que nosotros podemos prevenir y que podemos manejar. O sea que de esto nosotros tenemos que tener el mando y el control. No sé si a ustedes ya les tocó o no, este doctor Netter, que la verdad no sé si viva todavía, bueno, hacía unos dibujos y unas gráficas preciosas, y tener un Netter en tu casa o en la biblioteca del hospital era así como wow, cuando todavía no existía todo esto de las imágenes de internet. Y bueno, tiene multitud de diseños de grabados de patologías de todo tipo, neurológicas y no neurológicas. Bien, y en este que me parece como muy entendible, es cómo va progresando la placa ateromatosa desde, miren, aquí un poquito de lípidos a nivel endotelial y prolifera lo que decíamos, estas células como esponjosas o granulomatosas a nivel de la íntima. Y después ya se va depositando y incluso puede haber una oclusión, pero también hay una erosión de esta placa, y si sangra, la placa ya es completamente inestable. Y eso va a generar que se forme ahí un trombo o que se desprenda de aquí un trombo y llegue hacia el cerebro. Bien, ya dijimos que el flujo sanguíneo normal es de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, y que menos de 10 ya se infarta. Permisible no lo podemos tener menor de esta cantidad. Y miren, otra vez vamos a explicar esto. Esta parte central es lo que le llamamos el core o el centro o el corazón del infarto. Esto ya se murió. Por aquí se tapó la arteria y por aquí se murió esta parte. Pero alrededor, que va a seguir teniendo toda una cascada de sobreexcitación, de daño neuronal, es lo que podemos proteger. En la parte central del infarto va a haber pérdida de la regulación de la bomba sodio-potasio, va a haber pérdida de la glucosa, o sea, no va a llegar glucosa para alimentar estas neuronas. En la parte más exterior se va a empezar a liberar glucosa y glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, y que al final, si se libera mucho, es una toxicidad y se muere, y sigue bajando la glucosa. En esta parte como verdecita que está aquí, ya va a haber acidosis en esta zona del cerebro, disminución de la síntesis proteica, y va a haber hipoxia. Y por último, en la parte más externa, cuando ya se terminó de dañar, se van a expresar muchos genes que van a generar más daño neuronal. Miren, chicos, minutos. Vean el punto negro, ese es el que se muere ya, que la única forma que tenemos de prevenirlo es con la prevención primaria. Esto es en minutos, pero miren toda la zona de alrededor que podemos salvar. Pero como van pasando las horas, esto se va haciendo cada vez más grande hasta que ya no podemos salvar nada. Y esto es en días o semanas. ¿Cuánto tiempo tenemos para salvar esto? 3 a 4 horas y media, nada más. Por eso tiempo es cerebro. Miren, yo no sé si hay aquí en Puebla algún lugar donde hagan esto que se llama tractografía, que se me hace, además de muy útil, pues muy bonito.
sé que lo están haciendo en una unidad de investigación de la UNAM, que está en Juriquilla, en Querétaro. Y lo que hacen es que pintan, digamos, todos los tractos, ¿no? Y entonces fíjense cómo aquí los tractos, por ejemplo, en este caso, el tracto cerebro, el tracto piramidal está completamente bloqueado. Aquí ya no, aquí ya se murió. Entonces, esta zona va a quedar con una hemiplegia del lado contralateral. Bien, clasificación TOAS. Para mañana, léansela, chicos, léanse el artículo del TOAS, donde viene en qué estudio sale esta clasificación. Muy interesante. Aunque lo vean así viejito, lo seguimos usando. Y el TOAS es el acrónimo que se utilizó para este estudio. Ay, ya son 5:58. Bueno, aquí nos quedamos. ¿Se acuerdan, chicos, que nos quedamos aquí para hablar sobre el TOAS? Y nos vemos mañana. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Bueno.